Hola, bienvenido a Música y Vida. Qué alegría que nos acompañes de nuevo en el canal. Hoy quiero hablarte acerca de la vida eterna en plenitud. Vivir y disfrutar la vida eterna de Dios anticipadamente. Hoy quisiera que veamos la vida eterna en plenitud. Saber que tenemos vida eterna debiera motivarnos a vivir el presente de manera útil, de manera que agrada al Señor. Porque debemos vivir esta vida eterna mientras estamos en este mundo, porque ya tenemos vida eterna. La vida eterna en su plenitud no es solo una realidad del futuro, sino una experiencia que puede ser nuestra ahora, aquí en el presente, ahora mismo. Por lo tanto, el anhelo y el deseo de disfrutar anticipadamente la vida eterna mientras, mientras dura nuestro paso por este mundo, en este suelo, en este país, en esta tierra, no es solo lo que debiera ser una noble aspiración por parte nuestra, sino también creo que debiera ser una necesidad ineludible, si es que queremos vivir vidas útiles y que agraden al Señor. Usted sabe que hay muchos pasajes en las Sagradas Escrituras, en especial en los escritos del apóstol Pablo, que nos exhortan a ello y nos fijan normas para que esto sea una realidad de nuestra vida, para que vivamos el cielo aquí, para que todo lo que tiene que ver con la vida eterna pueda ser vivido y disfrutado y experimentado por nosotros anticipadamente, porque ya fuimos hechos ciudadanos del cielo. Si usted me acompaña, le invito a leer 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11. Pablo va a explicarle a Timoteo que su conducta debe ser totalmente opuesta a la conducta de los falsos maestros, que en realidad es lo que viene hablando en los versículos precedentes. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Antes de abordar el tema, fíjese que hay muchísimas cosas preciosas, pero es interesante notar que evidentemente Timoteo ya había tenido que hacer valientemente buena profesión de su fe delante de muchos testigos. La escritura no nos cuenta qué fue lo que ocurrió, dónde, con quiénes. Bueno, pero evidentemente Pablo lo sabía. Y fíjese qué interesante es que como un telón de fondo, no como un contraste, sino como algo que ayuda a resaltar la obediencia y la vocación de Timoteo, según Pablo,
se pone el ejemplo del Señor Jesucristo en el versículo 13 delante de Poncio Pilato. ¿Mm? Ese pasaje, ese momento es llamativo en la Escritura cuando se nos dice que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Bueno, fíjese que este maravilloso pasaje nos muestra un montón de cosas preciosas, pero por lo menos 5 cosas que nos pueden ayudar al disfrute de esa vida eterna en plenitud y que vamos a ver brevemente. Los menciono. En primer lugar, huir. En segundo lugar, seguir, pelear, echar mano y obedecer. Estas palabras del apóstol no están dirigidas a una persona cualquiera. No están dirigidas a una persona débil. Usted lo ha leído, lo ha notado. Están dirigidas al hombre de Dios. ¿Lo ha visto? Comenzamos leyendo eso. Mas tú, hombre de Dios, etcétera, etcétera. Hombre de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios? El hombre de Dios es quien fue hecho por Dios. Aquel que ha renacido a una nueva vida. Aquel que es un siervo de Dios. Aquel que es iluminado y santificado por el Espíritu Santo. El hombre de Dios es aquel que por su deseo de vivir de acuerdo al plan de Dios, tiene un permanente conflicto con la corrupción, con las tinieblas y con las tentaciones. Ese es el hombre de Dios, el siervo de Dios, iluminado y santificado. Ahora, si bien esto va dirigido por Pablo a Timoteo, y esta invitación a vivir una vida eterna anticipada en este mundo, yo creo sinceramente que es aplicable no solamente a los varones que han creído, sino también a las mujeres. Es decir, a todas las personas que han sido regeneradas, a hombres y mujeres que han pasado a ser una nueva criatura, hecha por Cristo, con el obrar del Espíritu Santo, que han sido salvados y que tienen ahora una nueva naturaleza. Quisiera ahora mencionarte algunas características que debieran acompañar al hombre y a la mujer de Dios. Pablo habla de ciertas virtudes que el hombre de Dios debe procurar como una realidad para su vida. Es decir, son algunas características que usted y yo, que cada uno de nosotros debemos buscar, anhelar y procurar como algo cotidiano en nuestra vida, siempre auxiliados por el obrar del Espíritu Santo. Hombre de Dios. Primer palabra. Pablo dice a Timoteo que debe huir. La palabra en griego es la palabra feugo y es la palabra de la cual deriva nuestra expresión fugitivo. Es decir, huir. Huir de una circunstancia, de un momento, de una compañía o salir rápidamente afuera. En realidad es sugestivo, ¿no? Porque se está hablando de personas valientes, se le habla a personas valientes. Sin embargo, esta es una paradoja de la vida espiritual, porque huir no significa cobardía, para nada. Huir es demostrar sabiduría. Huir es demostrar precaución. Muchas personas, a veces los jóvenes y los mayores también, confiamos en nuestras propias fuerzas y caemos.
Usted recuerda el mensaje del cielo a Lot. Ese mensaje siempre nos es útil. Escapa por tu vida. Usted recuerda el clásico ejemplo de José frente a la terrible tentación. Al principio trató de convencer buenamente a quien quería hacerlo caer, pero después tomó una solución drástica, huyó e hizo bien. Y piense usted en el Señor Jesucristo, reconociendo que su hora no había venido, en más de una ocasión, huyó. Huyó de aquellos que le querían matar. Usted recuerda, el Señor dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. Y si vamos a la Escritura, vamos a ver que hay por lo menos 4 cosas, menciono rápidamente, las cuales debemos correr, huir. La codicia, los deseos juveniles, la fornicación y la idolatría. Primer palabra importante. Para vivir el cielo anticipadamente, hermano, huir. Segundo, otro verbo. Pablo lo invita a Timoteo a seguir. La palabra en griego es la palabra dioko, que es llamativo, significa perseguir de atrás. Es decir, tenemos que seguir de atrás. Y esta manera de seguir de atrás tiene que ver con constancia, con perseverancia. En este pasaje se nos menciona algunas cosas que debemos seguir. La justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Inclusive estas 4 últimas son frutos del Espíritu, de aquella lista de Gálatas 5. Ahora, aunque más no sea una lectura rápida de estas palabras que por el tiempo no vamos a analizar, esto nos debiera hacer meditar profundamente en nuestro andar, llevándonos a una necesidad de seguir la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Son virtudes que fortalecerán nuestra vida espiritual. Pienso en aquel breve pero tan importante pensamiento de 1 Tesalonicenses 5, seguid lo bueno. Dice, mirad que nadie devuelva mal por mal, sino seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Bueno, tercera palabra. La palabra es pelear. Nuestra lucha no es carnal. La idea es de luchar con perseverancia contra la oposición y la tentación. Eso es lo que significa allí la palabra. La lucha es espiritual, contra fuertes enemigos, que son invisibles, que nos acosan constantemente. Y si bien, hermano, a veces es prudente huir, hay veces, o hay ciertas tentaciones o pruebas, que debemos afrontar de manera valiente. Dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. Esa es la lucha de la buena batalla. Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dándonos a entender que en Cristo el triunfo es nuestro. Pero algo más, recuerda, la Escritura dice, el que lucha, de todo se abstiene. Abstenerse es guardarse de. Podemos guardarnos de prácticas que no son morales, que no son éticas, o podemos inclusive guardarnos de la religiosidad que no nos conduce a nada. Tenemos que guardar, tenemos que pelear, tenemos que, como Pablo lo invita a Timoteo, esa profesión de nuestra fe tiene que ser defendida. Otra palabra, Pablo le dice, echa mano. Echa mano. Echar mano de la vida eterna es apropiarse en la práctica de todos los privilegios que tenemos y al mismo tiempo cumplir con todas las responsabilidades que están involucradas en esa posesión de las cosas eternas.
Le dice, tómate, echa mano, hácete de la vida eterna. La idea es que debemos actuar con firmeza, tomarnos valientemente de esa posesión. En definitiva es hacer nuestro en la práctica lo que nos pertenece legalmente. Es, como dice la Escritura, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Es importante saber que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, que somos ciudadanos del cielo y vivir tomados de esa promesa, disfrutando esa experiencia, valorando lo que tenemos y aceptando como hijos de Dios y ciudadanos del cielo que somos, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, hecha a mano de la vida eterna. Y por último, Pablo invita a Timoteo a obedecer. Obedecer tiene que ver con guardar los mandamientos, ¿verdad? No ser expuestos por nuestra desobediencia a llevar una mancha o un reproche. Obedecer significa además ponernos en evidencia como cristianos, jugarnos como cristianos, testificar como cristianos. Es notable que Pablo en otras partes requiere, pide, pero acá ruega. Es más, el ruego luce más como una orden. Sucede que el cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, el sometimiento a sus mandamientos, es lo más importante. ¿Usted recuerda allí en los tiempos de Samuel? Algo que se aplica a nuestros días. Obedecer es mejor que los sacrificios. El Señor aprendió la obediencia. ¿Podrá haber el Señor aprendido a obedecer? Evidentemente, en su naturaleza humana, tal vez alguna vez prefirió hacer una voluntad que no sea la de su padre, y sin embargo, aprendió a obedecer y se sujetó obedientemente a su padre. Ahora yo creo que si no le damos a este punto, al punto de la obediencia, la importancia fundamental que tiene, no llegaremos jamás a esa plenitud de vida espiritual a la que somos llamados, a la que somos convidados. Aquella antigua canción, aquel antiguo himno que tanto hemos entonado, decía, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Para andar conforme a lo que Dios quiere, para caminar en la luz del Evangelio, para vivir la experiencia gratificante en obediencia al Señor, aprobado por Él, debemos no solamente confiar en Jesús, ya lo hemos hecho, debemos obedecer a Jesús. Bueno, de esta manera, con estas palabras, el apóstol pareciera como que nos pone señales en la ruta de la vida cristiana para que nuestra vida cristiana sea espiritualmente una vida de triunfo y una vida plena en Cristo Jesús. Termina diciendo o hablando de la venida de Cristo. Dice, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo me pregunto, ¿no vale la pena tratar de vivir de este modo? ¿No vale la pena hacer un esfuerzo y vivir vidas acordes con nuestro llamado, con nuestra fe? ¿No vale la pena dejar de lado nuestros criterios para obedecer en todo lo que podamos a nuestro Señor?
La vida eterna en su plenitud, yo creo que está al alcance solamente de aquellos que están dispuestos a pagar un precio. Hermano, ¿usted está dispuesto a pagar este precio? Dios quiera que sí. Dios quiera que estemos dispuestos a pagar este precio. Que el Señor verdaderamente nos guíe y nos ayude para intentar, por lo menos, alcanzar este estilo de vida eterno, lleno del poder de Dios. Ojalá que esta sea realmente nuestra aspiración. Vivir así es justamente ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Vivir así es extendernos hacia adelante, dejando las cosas del mundo de lado. Vivir así es proyectarnos hacia lo eterno. Vivir así es poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Vivir así es saber que estamos de paso y que somos conciudadanos con los santos en gloria. Vivir así es aferrarnos a la palabra de Dios, evitar el pecado, cumplir con su palabra, adorarlo en espíritu y en verdad. Vivir así creo que es extender las manos hacia el cielo, ¿no? Es más, es como llegar a tocar el cielo con nuestros dedos. Huir, seguir, pelear, echar mano, obedecer. Expresiones que van dirigidas al hombre nuevo, solamente aquel que ha confiado en el Señor. Y solo amé aquel que, habiendo sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, debe guardar en la profundidad de su corazón esta vocación, comenzar a experimentar el gozo de la plenitud de la vida eterna, aún mientras continúa caminando por este mundo. Que sea esta nuestra experiencia, que podamos vivir con un estilo de vida que nos marque como verdaderos ciudadanos del cielo.